habiendo esta idea como de que tenemos que estar luchando contra la ciencia, ¿no? Cuando en realidad pues la ciencia es un ámbito de la realidad y creemos que es un ámbito de la realidad creado por Dios, ¿no? Y bueno, estaba viendo que ambas áreas, la ciencia, tanto la fe, en en los últimos años, quizá en las últimas épocas, por así decirlo, los últimos siglos, han sido la base de nuestro desarrollo, como yo les decía, ¿no? Por un lado tenemos la ciencia. Que prácticamente en cualquier salón donde se enseñe el área de las ciencias, se tiene que hablar respecto a la religión, Claro. a la fe. Generalmente en una postura antagónica. Pero si no fuera tan importante también la fe, ni mencionarla. Pero Que este miedo, este temor a que si me acerco a cierto ámbito científico, pues me puedo alejar de mi fe. La ciencia como tal a lo mejor no te habla de ciertos temas, pero a veces las inferencias que nosotros hacemos de los datos científicos, que ya son posturas filosóficas, se van a cargar un poquito más hacia lo que creemos, ¿no? Por las ideas que no estaban del todo, bueno, de hecho no estaban equivocadas. No, eran correctas, Recordamos un poquito lo que él planteaba, y es que destaca la teoría heliocéntrica de Copérnico. No fue de él justamente, pero por ahí se planteó. Estaba el concepto que venía de parte de la iglesia, que era geocéntrico, en el que se manejaba que todo giraba alrededor de la Tierra, era es el decir, centro del universo. exactamente, la Tierra como centro del universo, como centro de la creación, etcétera, ¿no? Entonces vienen personas, vienen científicos que a lo mejor no se concebían como científicos en ese momento, porque de hecho partían, eso es algo bien interesante, lo voy a comentar después, eran católicos, eran cristianos. Y de hecho no dejaron de serlo, ¿eh? No dejaron de Ese es otro serlo. tema importante. Sí, y lo voy a comentar en más cuanto a su adelante. fe, ¿no? En cuanto a En donde por medio de la observación y de ese método científico empiezan a descubrir ciertas verdades, empiezan a descubrir ciertas cosas. Entonces, fíjense cómo era el conflicto, tan así que simplemente el comentarlo, el mencionarlo, era causa de un conflicto que los llevaba a esto. A él le fue bien porque él solamente lo arrestaron y vivió sus últimos días así. Está el caso de Giordano Bruno, Sí, lo que quemaron. sí lo quemaron, ¿no? Sí, Él porque era cometer una especie de herejía porque estabas en contra de la posición de, en este caso, la Iglesia Católica. Y Así además es. de un patriarca, un papa, ¿no? Que Así es. Exactamente. en su infalibilidad Sí, lo sí, había sí. dicho. Así es, ¿no? Tenemos también el insistente religiosa en esos años de calcular la Tierra con base en las genealogías de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Y que de hecho esto no es tan antiguo. Vamos, hasta la fecha sigue habiendo ese debate, Sí, ¿no? sí, ¿no? Que Sí. con base en las genealogías descritas en la Biblia calculan la edad de la edad Tierra, de la Tierra. dando un resultado por ahí de 6,000 años, más o menos. Entonces, de repente viene la ciencia o viene el método científico y dice, ¿cuál? Oye, te faltan nada más 4,523 miles de millones de años. No, o sea, hay un abismo. Dawkins, el ateo más popular de esta época, comenta que pensar así es equivalente a pensar que del extremo de la costa este a la costa oeste de Estados Unidos solamente hay 4 metros de distancia, ¿no? Pero no hay que olvidar que también esto ocurre del otro lado. Cuando la ciencia entra en territorio de la fe, por así decirlo. Ya hemos hablado de esos límites que vamos a delimitar un poquito más, o vamos a especificar un poquito más adelante, pero esto también ocurre del otro lado, ¿no? Cuando la ciencia invade la esfera de la fe, al afirmar, por ejemplo, que solamente por medio, es lo que estábamos hablando, y voy a pedirte ahorita que hablemos un poquito de eso, ¿no? Con respecto a algo que tú nos compartías hace poco, que solamente el método científico es con lo que se puede acceder a las verdades, ¿no? Hace poco tú nos compartías algo acerca del cientificismo, ¿no? Sí, el cientificismo y la distinción que hay con respecto a la ciencia. Que de hecho lo comentaste. Sí, de hecho ahorita lo tenemos, ¿no? ahí colgado en nuestro blog, Sí. también, para los que nos escuchan, pues si lo quieren revisar y a lo mejor profundizar más en esto, pues estaría interesante también. ¿Quieres que lo comentemos? Sí, digo, de manera general. Sí, bueno, mira, no sé si se pueda, pero previo a eso, es que tocaste estos ejemplos históricos, y la verdad es que, digo, se me hace importante también mencionar esta parte porque creo que contigo, ¿no? Comentándolo también hace poco hablábamos de la importancia, bueno, en nuestra época, de conocer, a lo mejor a grandes rasgos, porque como decimos no somos especialistas, pero de conocer algunas épocas históricas que han sido o que son como puntos de inflexión, ¿no? En nuestro tiempo,
Y uno de esos tiempos es la modernidad, ¿no? Ya comentamos un poco sobre la modernidad en el tema de la posmodernidad, ¿no? Que es lo que viene después de la modernidad. Pero hay algo interesante que pasa en la modernidad, ¿no? Y bueno, obviamente estas son clasificaciones también, es que eso es importante mencionarlo, ¿no? Cuando hablamos de Edad Media, modernidad, posmodernidad, en realidad son clasificaciones que se hacen para clasificar ciertas épocas históricas que tienen obviamente sus fallos, ¿no? Yo soy muy defensor, por ejemplo, de la Edad Media, porque clasificar una etapa de 1000 años y decir que es una época oscura es como el reduccionismo más simple que pueda haber, ¿no? Alguien decía por ahí que cada época tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Y que dentro de ver más ampliamente estas épocas, ¿no? O comprenderlas, podemos ver que evidentemente hay cosas buenas, por así decirlo, ¿no? Cosas positivas de algunas épocas y aspectos negativos, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, la modernidad es muy importante en este caso porque es una época que va después de la Edad Media, ¿no? Y la modernidad destaca, y lo platicamos en esa vez del tema de posmodernidad, destaca porque le da mucha prioridad a lo que es la ciencia y la razón, ¿no? Lo cual decíamos en ese momento, bueno, es muy bueno porque también abrió el campo a grandes avances, ¿no? Científicos, filosóficos, ¿no? Pero también es una época de sombras, ¿no? Que empieza a plantear discursos, ¿no? Discursos que hemos mencionado que son falsos dilemas, porque ahí es donde surge justamente uno de estos, el discurso más fuerte, que es este discurso de ciencia contra fe, ¿no? Y de donde surgen las primeras atisbos de cientificismo, que es de lo que ahorita pues comentaremos un poco, ¿no? Ahora, esta idea de que la Edad Media fue una época oscura es un discurso de la modernidad, porque la modernidad lo que está tratando de hacer, y no estoy tampoco diciendo que la Edad Media haya sido lo mejor, ¿no? O sea, también tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Tiene unas cosas muy padres, ¿no? Y tampoco es que en la Edad Media no se haya dado avances científicos, se dieron, ¿no? Pero el punto aquí es que la modernidad lo que intenta hacer es reivindicarse y lo podríamos entender, creo que lo podemos entender, por ejemplo, en nuestros tiempos, que hay esta siempre pugna política, y para mí ese es el punto central, que siempre cuando hay una pugna política de dos grupos culturales, vamos a decirle así, que están antagonizando, es que siempre hay uno que está tratando de desacreditar al otro, ¿no? Y otro está tratando de desacreditar al otro, ¿no? Entonces, algo muy interesante que pasa en la modernidad es que, y bueno, creo que la mayoría lo sabemos, que sucede en la Edad Media con la Iglesia Católica, es que la Iglesia Católica, al formar esta como especie de aculturación con el Imperio Romano, adopta esta estructura como de poder político, ¿no? Obviamente no puedo generalizar porque eso sería un error, ¿no? También la Iglesia Católica tiene sus luces y sus sombras, pero parte de sus sombras es esto, ¿no? Y la misma Iglesia Católica y mismos personajes católicos denunciaron los errores que la Iglesia Católica estaba cometiendo al instaurarse como poder político. Entonces, el problema de esto es que la Iglesia Católica como poder político también genera pues todo lo que sabemos, ¿no? O sea, todo lo que implica el poder político hasta la fecha lo seguimos viviendo, que es ideologizar a las personas, adoctrinamiento basado en la ignorancia, generar ciertas cosas que están basadas nada más en una idea que es el tener poder y poder económico también, ¿no? O sea, lo podemos decir, ¿no? Ahora, por eso digo, no puedo generalizar, pero fue un ambiente que se reconoce que sucedió, ¿no? Que predominó. Entonces, es interesante esto porque podemos decir dos cosas, ¿no? De la Iglesia Católica. O sea, en cuanto a institución que tenía la verdad revelada, la tenía. Y yo puedo decir que obviamente se alejaron y por eso tuvo que venir la Reforma Protestante y todo esto que también ya sabemos, que estaría padre hablar algún día de esto, pero eso tampoco desacredita que eran hermanos, ¿no? Y que partieron de la iglesia que llamamos nosotros primaria o primitiva, exactamente, ¿no? Venían de ahí. Venían de ahí y tampoco es que ¿cómo decirlo, no? O sea, se alejaron de eso, pero tampoco es que podamos decir que todo el aparato de la Iglesia Católica era incorrecto o se mantenía alejado de su fe.
Si revisamos históricamente cuestiones de la Iglesia Católica, había obispos dentro de la misma Iglesia Católica, desde antes de Martín Lutero, desde mucho antes, que ya estaban escribiendo y hablando que lo que estaba sucediendo dentro de la Iglesia Católica se estaba alejando de la doctrina primitiva, ¿no? De la doctrina original, y que estaban tratando de defender eso y que enseñaban eso, ¿no? Sí. Entonces, a lo que voy es que en la modernidad surge este rompimiento con la Iglesia Católica como poder político. O sea, parte de las intenciones políticas que surgen en la modernidad, aparte de la cuestión cultural, es que hay una lucha de poderes, como hasta la fecha, ¿no? Sí. O sea, son fenómenos que se siguen reproduciendo, ¿no? Y entonces en esta lucha de poder, la modernidad que instaura a la razón como la diosa razón, ¿no? A la ciencia como la diosa ciencia, también genera un discurso que es político, también meramente político, que es, ya ven, la Iglesia Católica está equivocada, no tiene la razón. La Biblia no es la verdad revelada, pero ahí está mezcolanza, ¿no? O sea, desacreditan la autoridad de la Iglesia Católica en su totalidad, ¿no? Y la Iglesia Católica no era nada más la autoridad de la fe, sino también era un poder político. Entonces, no podemos a lo mejor profundizar más en esto, y es un tema bien padre, bien interesante, pero parte del discurso que hay entre ciencia contra fe, en realidad es poder político contra otro poder político, ¿no? Que lo que está buscando es desacreditar lo que la Iglesia Católica es como tal, ¿no? Entonces, es interesante esto porque en la modernidad surgen estos falsos dilemas y surgen todos estos fenómenos, ¿no? También surge la Reforma Protestante, que a lo mejor eso sería interesante también, platicarlo, porque César Vidal, no sé si lo recuerdas, tiene un estudio histórico muy interesante de cómo en realidad en la Reforma Protestante y por la Reforma Protestante se dieron muchos avances científicos, y que la gran mayoría, esto rompe todo este mito que hay, mito en el sentido negativo del término, ¿no? Ficticio, ¿no? Rompe esta idea de que si eres científico no puedes ser creyente, ¿no? Por esto mismo que decías, ¿no? O sea, Galileo no dejó de ser creyente, o sea, Galileo no dejó de ser católico en cuanto a la fe, y dejó de ser, se opuso a la institución de la Iglesia Católica, que no tenía nada que ver además con la Biblia, ¿no? O sea, eran interpretaciones científicas que ellos tenían, pero además no solo científicas, sino que sí había esta cuestión del poder político, ¿no? Entonces, eso, creo que siempre es importante mencionarlo, porque si nosotros entendemos de dónde surge este discurso de oposición, tampoco es tanto que sea de que la ciencia haya descubierto algo y que entonces eso demostró que la fe era errada, sino que se aprovechó que la Iglesia Católica estaba equivocada en posturas que no tenían nada que ver con la fe, y que entonces se aprovechó eso para decir la Iglesia Católica está mal, pero en todo, ¿no? Y la Iglesia está mal en general, ¿no? En cuanto a su fe, y buscar desacreditarla de manera general, ¿no? Entonces, quería mencionar esto porque me parece que... Y no lo terminaste de decir, creo, pero sí ibas a mencionar, creo. Sí, a ver. Que los grandes laboratorios donde se empezaron a generar grandes científicos originales surgieron de lo que terminaron siendo universidades, que en realidad eran basados en institutos bíblicos. Sí, la universidad, de hecho, para los que no lo saben, la universidad históricamente surgió en la Edad Media. O sea, la estructura de una universidad, o sea, de lo que conocemos ahora como universidad, surgió en la Edad Media. Y ahí, obviamente tenían creencia, tenían la cosmovisión cristiana, pero ahí se desarrollaban todos los tipos de ciencia, hablando ahora sí de manera general, y incluido el conocimiento científico, ¿no? Entonces, y esto mismo que tú dices, ¿no? O sea, hay como este discurso, y por eso apelo a nuestros tiempos, ¿no? En cuanto a la política. O sea, si nosotros nos metemos a política actualmente, vemos que hay muchos discursos que no solo juegan con la realidad, sino que mienten descaradamente, ¿no? O sea, para tratar de tirarle al otro, ¿no? Por completo, ¿no? Algo que, quiero mencionar ahorita es que la mayoría de nosotros realmente no sabemos de ciencia, ¿no? O sea, de repente se quiere dar esta imagen de que en la modernidad todos se volvieron científicos casi y refutaron la religión. Y la verdad es que fueron pocos los verdaderos científicos, y además fueron creyentes. Ese es otro punto interesante, ¿no? La mayoría de creyentes de la modernidad fueron cristianos. Ahorita creo que lo ibas a comentar, ¿no? Y
dentro del discurso que llega a haber, como lo que decíamos de la mecánica cuántica, ¿no? ¿Cuántos de aquí sabemos mecánica cuántica? Pues no. Bueno, los mismos científicos dicen que ni ellos mismos la entienden, ¿no? Dicen que sí. Ahora, que si crees haber entendido la mecánica cuántica es porque realmente no la entendiste. Y para que se entienda esto que quiero decir, ¿no? Son pocos los que realmente están en el laboratorio, o sea, pocos científicos de verdad, ¿no? Que hacen los experimentos, que tienen honestidad intelectual además y todo, y que presentan los datos. Y cómo no hemos visto cómo todo esto se usa para generar discursos. En la actualidad lo hemos visto. Sí. En ese tiempo pasó lo mismo, ¿no? Es que eso es lo interesante, ¿no? En ese tiempo pasó lo mismo. O sea, hay un descubrimiento, por ejemplo, de Galileo Galilei, que sabemos que es verdad. Y este descubrimiento de un católico, o sea, de un creyente, se utiliza para decir, para generar este falso dilema, ¿no? Entonces, no quiero dejar de mencionarlo porque el arquetipo del ateo siempre ha sido el decir, es que en la modernidad se echó abajo todo lo que la Biblia decía, ¿no? A partir de la ciencia. No, nada que ver. O sea, además ni siquiera estamos hablando de Biblia, ¿no? Estamos hablando de una posición, de un poder político. Hay una advertencia que me gustaría hacer aquí. Sí, pero no la voy a hacer ahorita. Más adelante. Porque traigo una serie de una lista de personas, como bien lo comentas, que revolucionaron el mundo a partir de la ciencia o de sus descubrimientos científicos, que partían de una base cristiana, o vaya, que su desarrollo o que su creencia era cristiana, ¿no? Uh-huh. Pero hay una advertencia que a mí me gustaría hacer, pero nada más que la vamos adelante. A hacer más adelante. Ok, ¿no? Entonces ya me regreso nada más a lo de cientificismo, perdón, porque me aventé todo este chorro para llegar a esa parte, perdón. Sí. Pero en este artículo que está colgado en el blog, algo que trato de explicar es hacer esta distinción entre lo que es la ciencia como tal, que fue lo que intentamos como definir, y lo que es, por ejemplo, el cientificismo, ¿no? El cientificismo ya es una postura filosófica, ¿no? Y una postura filosófica que lo que dice es que solo aquello que puede ser comprobado científicamente es verdad, ¿no? Se autorrefuta, ¿no? Ya actualmente no era tan difícil autorrefutarlo, pero en su momento fue muy impactante, sí, ¿no? Casi. Positivismo, ¿no? De que solo lo comprobable científicamente puede ser tomado como verdad, ¿no? Y entonces la autorrefutación es, y esto que estás afirmando es una verdad científica, ¿no? O sea, esta misma verdad que tú estás afirmando, ¿no? De que solo es verdadero el conocimiento científico, ¿pasó por el método científico? Y la respuesta es que no, es una posición filosófica, o sea, es una inferencia que se hace a través de lo que decíamos de la relatividad, ¿no? Que cuando dices que todo es relativo lo estás haciendo absolutamente. Claro, es exactamente muy parecido, ¿no? En el blog, y si revisan la publicación, viene así resumido, ¿no? Toda la verdad viene de la ciencia, esa es la postura del cientificismo. Y la pregunta sería, ¿y es esa una verdad que viene de la ciencia? ¿No? Y la respuesta es no, ¿no? O sea, no puede ser, se autorrefuta. O como los que dicen que no hay una verdad absoluta, ¿no? Y les preguntas, bueno, estás absolutamente... Exactamente, es de ese tipo de afirmaciones, ¿no? Que se autorrefutan por sí mismas, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante distinguir esto? Porque lo decía hace rato, ¿no? Me gusta la analogía que hace Enrique cuando habla de ciencia, que dice que es la ciencia, o sea, como método, pensémosla como un detector de metales, decía él, ¿no? Entonces, claro que tiene su campo de conocimiento y tiene su método, pero está reducido a un tipo de conocimiento muy específico. Que logra detectar solo claro. Tipo muy específico. Entonces él dice, a ver, hay un problema con esto. O sea, si tú tienes un detector de metales y vas ahí, pum, y vas descubriendo nuevos metales. Ahora, no es que no vayas ampliando tu conocimiento. O que vayas a descubrir nuevos metales. Puedes descubrir nuevos metales. Exacto. Puedes descubrir nuevas aleaciones, puedes descubrir... Y eso puede ser pero siempre y cuando sean metales. Pero siempre van a ser metales. Uh-huh. Entonces, tú no puedes decir, y ese es el reduccionismo del cientificismo, ¿no? Tú no puedes decir, bueno, es que mi detector de metales solo captó metales. Entonces, solo hay metales en la realidad. Exacto. Pues no. Esta piedra no es... Ajá, no es como... Este árbol o este no existe, ¿no? Porque mi detector de metales no lo detectó, ¿no? Es como el ejemplo de la red con los peces, ¿no? Que si tengo una red a modo que la medida entre las ¿cómo se dice? La malla, uh-huh. Digamos, los agujeros que quedan sean de 10 centímetros, ajá, sí, ¿no? Sí. Yo voy a captar, atrapar peces que sean más grandes de los 10 centímetros. Están dentro de la medida. Si yo saco, van a haber puros peces. Entonces,
¿Qué sería la deducción? Que no hay peces de otro tamaño, no existe. Que no hay peces menores de 10 Exactamente, no puede ser así, ¿no? Porque tu red solamente va a atrapar, a contener a los peces que sean mayores de esa medida. Creo que es esa misma analogía. Y acá, abusando un poquito de esa analogía, también tiene una distancia de profundidad que puede alcanzar. Claro. Entonces tú que saques eso, digas, estos son todos los peces que existen. Todos los animales, ¿no? Incluso. Además, porque llegamos a ese tipo de conclusiones tan ridículas. Sí, ridículas. Y esto es absolutamente así. Sí. Y entonces, esto es importante porque tenemos que entender que la ciencia tiene un límite. Por eso, y creo que aquí quedó muy bien explicado, ¿no? Que un límite hacia en cuanto a lo que puede conocer y digamos que puede ir ampliando su conocimiento, pero sin rebasar ese límite, ¿no? Y entonces, cuando uno afirma ese tipo de cosas, pues primero está haciendo un reduccionismo sobre lo que es la verdad, no está viendo que hay otros elementos o herramientas que tenemos para conocer la verdad, pero esto mismo aplica, por ejemplo, ya lo habíamos dicho también en nuestro intento anterior de grabar sobre ciencia, de que es muy absurdo decir la ciencia puede demostrar o no la existencia de Dios, porque también tenemos que decir el sí o el no. No está dentro del campo per se, ¿no?, de la ciencia el poder demostrar si Dios existe o no existe de manera directa, lo voy a decir no así. Tiene la capacidad de hacerlo. No tiene la capacidad de hacerlo porque, como decimos, ¿no?, haciendo otra vez uso de esta analogía, pues no, Dios no va a caber en tu red, ¿no?, en tu red de detector, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sí puede pasar?, ¿no?, que es lo que desde el principio estamos tratando de explicar. Que a partir de tus hallazgos científicos tú puedas hacer una inferencia o inferencias sobre otras cosas, ¿no?, que te puede ir llevando sobre otras cosas, no nada más de tu campo científico, ¿no?, porque eso es real, ¿no? O sea, un conocimiento científico te puede llevar a ir ampliando ese conocimiento científico. Descubres un tipo de metal y te puedes imaginar que hay otro tipo de metal que tiene y lo vas a descubrir, ¿no? Yo traigo tres ejemplos para el final, es como que con lo que quiero cerrar. Vale. Que la verdad es que son... Van a clarificar más. Para mí fue una revelación. Casi, ¿sí? No tanto así, pero fue el darme cuenta de qué manera se complementa una con la otra, ¿sí?, de una manera increíble, de una manera asombrosa y casi sobrenatural, ¿no? Pero quiero dejarlo, insisto, para el final. Y digo, nada más para cerrar esta parte es que entonces, o sea, sí es real que los hallazgos científicos te pueden llevar a una inferencia de una postura filosófica, ¿no? Y que hay posturas o filosóficas que son o explican mejor la realidad que otras también, ¿no? O sea, uno podría a través de un hallazgo científico, por ejemplo, que se encontraron, voy a poner un ejemplo absurdo, ¿no? No es que sea así, ¿no? Se encontraron las pirámides en un lugar secreto de no sé dónde, ¿no? Y de repente sale el que dice, sí, es que los aliens bajaron y lo pusieron. Esa es una teoría, una inferencia que se hace de un descubrimiento científico, que nosotros podríamos decir, pues no explica el hallazgo de la manera más adecuada, ¿no? Hay este tipo de inferencias, ¿no? Y hay inferencias que efectivamente podríamos tomar como evidencias de lo que es correcto, ¿no?, de lo que es adecuado. Quiero poner otra analogía más y ya no sé si haya quedado claro esto, pero hablando de lo que sí es la respuesta correcta, ¿no? Como si hay evidencias o hallazgos científicos que te pueden llevar a inferir lo que sí está muy cerca de ser verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay un asesinato, ¿no?, o un homicidio, ¿no?, realmente, hay autores o hay filósofos que hacen esta distinción. A veces usamos prueba y evidencia como sinónimos, pero en realidad no lo son, ¿no? Lo que se buscan son, a veces, le llaman pruebas, pero en realidad son evidencias, ¿no? No es que alguien haya estado en el asesinato, ¿no?, que alguien lo haya presenciado visualmente. Pero ¿qué es lo que pasa?, ¿no? Que empiezan a buscar evidencias y ven que a lo mejor tal persona dejó de estar en su casa a las 2 de la tarde y alguien lo vio rondando la casa por las 3 y la ventana estaba rota y después se encontró una huella del pie y quedó su huella digital ahí, aunque él no haya estado. Y entonces todo eso lleva a una conclusión, ¿no?, a una inferencia, ¿no? Esto se hace pues mucho en este tipo de casos, ¿no? Y la inferencia, ¿cuál es? Pues que sí, que hay evidencia suficiente para creer que la persona tal asesinó a tal persona, ¿no? Entonces, puede haber error. Y puede haber error. Y ha habido mucha gente que ha juzgado mal a alguien, que estuvo en el momento equivocado. Sí. ¿no? Y digo, esto es interesante porque la verdad, y para los que nos están oyendo, o sea, los descubrimientos científicos nos pueden llevar a inferencias
no solo del ateísmo, ¿no? Que es como nos han querido vender, nos lo han querido presentar así como que, no, este descubrimiento científico demuestra que Dios no existe. Bueno, ¿en qué sentido lo demuestra? ¿No? Ahora, no es que el estudio, la evidencia científica demuestre como tal, como ya lo había dicho, directamente que Dios no existe, sino que lo que dicen es que esta evidencia demuestra que Dios no existe. O sea, se está haciendo una inferencia. Y si tú revisas esas inferencias, muchas veces tienen muchos errores, ¿no? Y tú los ves y dices, es que esto no cuadra, ¿no? Esto viene un prejuicio, ¿no? Ahora, también hay lo contrario y por eso podemos también nosotros afirmar, y lo hemos dicho desde el episodio pasado, que quien estudia honestamente la ciencia se va a encontrar con Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay evidencia suficiente para creer que Dios existe, ¿no? Como lo decíamos del diseño inteligente, por ejemplo, ¿no? Entonces, este punto es importante. La ciencia, lo habíamos dicho la vez pasada, que era como agnóstica en el sentido de no está dentro de su campo de conocimiento directo, el decir si Dios o no existe, si Dios existe o no. Lo que sí tiene y sí puede darnos como propiedad es cierta evidencia para poder creer o inferir. Confirmar más bien, ¿no? Bueno, podría ser confirmar, claro, o sea, sí podría ser confirmar, pero para también, por ejemplo, los casos que decíamos, de los que llegan de cero y que van llevando a partir de la eso es cuando ya lleva cierto camino, ¿no? Sí, y que te van llevando a la evidencia y entonces tú dices, bueno, pues sí, que tal vez no te dice el nombre Jesucristo. Claro, ahí ya entra la revelación especial. Es nuevamente lo mismo, ¿no? O sea, la misma evidencia te puede llevar a una creencia. Y en el paper, en el artículo que está colgado ahí en nuestro blog lo manejo así, ¿no? O sea, las experiencias que hemos visto de creyentes científicos que han llegado incluso hasta del ateísmo, ha sido que la evidencia científica del ADN, del universo, ¿no? Del ajuste fino, del diseño inteligente, todo este tipo de cosas que llega a ver, es y que recuerda mucho lo que decíamos de Romanos, ¿no? De ver el funcionamiento, ¿no? Los han llevado a la creencia de Dios, y esa creencia en Dios los ha llevado a comprobar esa creencia, ¿no? A encontrarse con esa revelación especial. Por cuanto es verdad. Por cuanto es verdad, ¿no? Ajá, sí. Exactamente, ¿no? Entonces el punto es, no es cierto, la ciencia no da necesariamente como inferencia el ateísmo, sino que puede dar como inferencia el teísmo, y como ejemplo podemos mencionar a miles y miles de científicos que son teístas, ¿no? Entonces, yo no me quiero meter ahorita de cuál creencia o cosmovisión es mejor. El punto nada más es que esto debería desmontar la idea de que ciencia es contraria a la fe. De hecho, ciencia y fe van de la mano porque, como digo, crees una cosa o crees en otra, ¿no? Empezando por ahí. Y también de que necesariamente te vuelve ateo, ¿no? O sea, se puede inferir el teísmo a partir de la ciencia, ¿no? Creo que retomando un poquito la línea que llevamos, la mayoría de las veces, en estos tiempos incluso, me ha tocado platicar con amigos de la iglesia, con contemporáneos, justamente de este tema, ¿no? En los que están en ese falso dilema, ¿no? Porque es una falacia, es un falso dilema en el que o crees en Dios o crees todo lo que te enseñaron en la escuela, ¿no? No puedes estar en los dos al mismo tiempo, ¿no? Y así de radical lo ven. Y creo que sin duda una de las causas de esto pues es el fundamentalismo, ¿no? Es el fundamentalismo entendido como la actitud contraria, esa es la definición, este conflicto. Afortunadamente, y creo que sí, nos tenemos que meter ahí, en esa lista. Sí. No todas las personas que hemos caído, porque creo que hemos caído en este bache, en su momento a lo mejor más joven, yo caí como creo que la mayoría en eso de que... Y es que es un discurso que sí se plantea, sí, tal vez reformado porque... hemos buscado, aún en general y aún en las congregaciones que pertenecimos nosotros siempre, de no ser tan fundamentalistas, pero sigue habiendo un cierto discurso que de hecho fue algo que comentamos en el de filosofía, que se establecen ciertos puntos de trancazo que sí impactan en la forma en la que vamos a juzgar eso. Por supuesto, y creo que es lo que nos tiene aquí, ¿no? Lo que hablamos en el principio. Y como les decía, creo que no todas las personas o han caído, y si han caído, no todas, o muchas hemos tenido la virtud de poder darle una solución, ¿no? A lo mejor habrá personas a los que no les conflictúe esto, pero habrá muchos a los que sí, en su momento nos conflictuó y nos
realmente nos puso en una situación, si no peligrosa, a lo mejor sí, pues conflictiva simplemente, ¿no? Entonces, ha pasado y pasa de nuestro lado, por así decirlo, en el lado de la fe, en el lado de la religión, pero también ha pasado en el lado de la ciencia, ¿no? Ha habido grandes científicos que han tratado también de dar una redefinición a lo que es la religión y que quiero comentarles ahorita, quiero leerlos. Yo creo que, bueno, si ustedes están de acuerdo me los voy a echar. Me parecen muy interesantes, ¿no? Lo que plantean, no son científicos desconocidos. Estoy hablando de Einstein, estoy hablando de Planck, estoy hablando de Rödinger, estoy hablando de científicos que realmente cambiaron el mundo de la ciencia de una manera exponencial y que en algún momento tuvieron también y se pusieron a pensar en este conflicto, se pusieron a pensar en este dilema, se pusieron a pensar y trataron de darle una explicación, trataron de darle una redefinición. Si están de acuerdo, o no sé si tengan algo más que comentar, quiero leerles lo que hablaba Einstein al respecto. Él decía: una persona iluminada por el sentimiento religioso es la que se ha liberado de los grilletes de sus propios deseos egoístas y alienta pensamientos, sentimientos y deseos de carácter suprapersonal. O sea, esto es que trasciende a lo meramente personal. Una persona religiosa o devota lo es en el sentido de que no tiene la menor duda de la significación y el carácter elevadísimo de estos contenidos y metas suprapersonales que no pueden ni necesitan ser fundamentados de forma racional. Por otro lado tenemos a Erwin Schrödinger. Él, por si no lo ubican del todo, es uno de los padres, se le considera uno de los padres de la mecánica cuántica, lo cual es un temazo, no lo vamos a desarrollar ahorita. Y de hecho, el del gato, ¿no? Del gato de Schrödinger. Digo que son teorías, que son descubrimientos científicos que en verdad le cambiaron la historia, cabeza, ¿no? O sea, revolucionaron lo que incluso hoy conocemos, ¿no? O sea, sin esos descubrimientos simplemente, por ejemplo, no podríamos tener este GPS, ¿no? Porque parte del ajuste para que nosotros podamos usar el GPS considera los temas relativistas de Einstein, porque no es el tiempo igual en el espacio que aquí. Entonces tienen que hacer esos cálculos para que las cosas funcionen, vaya. El láser simplemente es un producto del descubrimiento de la mecánica cuántica, ¿no? Aún así estoy hablando con fe. Sí, lo que hablamos hace rato, porque yo no lo descubrí. No estabas ahí, ¿no? Claro. Yo no estuve ahí, ¿no? Sin embargo, bueno. Pero sí te han echado láseres en los ojos. Entonces. Sí. Ha entrado la mecánica cuántica por los ojos, ¿no? Sí. Bueno, él decía: la imagen científica del mundo que me rodea es muy deficiente. Proporciona una gran cantidad de información sobre los hechos, reduce toda la experiencia a un orden maravillosamente consciente, pero guarda un silencio sepulcral sobre todos y cada uno de los aspectos que tienen que ver con lo que realmente importa. Lo bueno, lo malo, lo feo y lo bello. No está hablando de un Dios en específico. Sí. Los conceptos que estamos manejando ahorita, que quiero que son, no estoy hablando de un Dios en específico. Metafísicos. ¿No? Están hablando de alguna manera están reconociendo el límite. Sin duda. Siendo el estandarte de la ciencia, siendo ellos los representantes más conocidos históricamente de la ciencia, está interesantísimo porque ellos mismos están poniendo ese límite, ¿no? Y que son citas que no vas a escuchar normalmente. Muy difícilmente, ¿no? O sea, muy difícilmente. Te digo, en este debate contra la religiosidad y contra lo supranatural o lo metafísico, no se van a mencionar eso. Claro. No. Pero sí se citan otras cosas que dijeron que parecen... O se recortan. Se recortan, ¿no? Sí, porque de hecho no se reconocen a estos científicos justamente por eso, o sea, sino es más, les gusta a muchas personas, porque también, por ejemplo, Einstein negó a Dios en algún momento, ¿no? Él dijo, ¿no? Él tenía una especie de deísmo, si no me equivoco, ¿no? Sí. Entonces, sí estaba más inclinado a que realmente no existía Dios, ¿no? Sin embargo, muy interesante que a pesar de eso, sin creer en la existencia de un Dios, él ponía un límite para su campo. Sí, o sea, decía, en este campo de juego no puedo determinar si existe o no existe. Y aquí viene otra frase de él que decía: la sólida vía científica es incapaz por sí sola de ofrecer una base suficiente a aquellas convicciones que condicionan y determinan la propia conducta y modo de pensar. Efectivamente, el método científico es incapaz de enseñarnos nada por encima, más allá del
por encima y más allá del modo como los hechos están relacionados y recíprocamente condicionados entre sí, ¿no? Un tema que decíamos alguna ocasión, que la moral no es científica. Así es, sí, ¿no? Así es. Creo que es a lo que se refiere. Sí. La vía científica dice es incapaz, ¿no? Por sí sola, ¿no? Y también aquí está dando pie a otra cosa, ¿no? O sea, por sí sola no, pero ayudada o orientada. Sí, cuando tienes principios morales, vamos a hablar ya no religiosos, sino ciertos principios morales de conducta, puedes comprobar otra vez en la vía inversa, puedes comprobar científicamente que son buenos porque tienen, cuando hablábamos de algunos temas que nosotros consideramos de pecado, decíamos como aún científicamente por temas de la dopamina, por ejemplo, ¿no? son reales, son comprobables, pero no es que por el estudio científico llegaras a esas conclusiones morales, ¿no? Claro. Creo que eso es a lo que se refiere. Bueno, y la última es Max Planck. Max Planck es igual conocido como padre de la teoría cuántica. Todos estos son contemporáneos, ¿no? Ellos se conocieron y fue una época súper interesante a principios del siglo pasado, ¿no? Por ahí de 1900, las primeras 2 décadas, que fue cuando se descubrió este universo que le dio un giro a la ciencia, ¿no? Cuando justo unos años antes, aquí me van a perdonar, no recuerdo el nombre del científico que dijo que ya todo está descubierto en la ciencia, prácticamente, ¿no? Sin embargo, decía algo así como que veía una especie de nube que se oscura, que se avecinaba, haciendo referencia a la mecánica cuántica, por ejemplo, ¿no? Porque la mecánica cuántica vino a cambiarlo todo. De hecho, aquí quiero hacer un paréntesis y comentar un poquito de mi experiencia, ¿no? Que fue a través de eso, o sea, yo crecí en este ámbito cristiano. Y como todos, de alguna manera, alguna vez estudiamos ciencias, fuimos a la escuela, etcétera, y escuchamos hablar de teorías, escuchamos hablar de conceptos, ¿no? Y un día, la verdad es que, no sé, aparentemente de la nada me llamó la atención estos temas de la relatividad, de la mecánica cuántica, y quizá por mera curiosidad empecé a adentrarme un poquito en esto, y fue cuando fue teniendo sentido muchas cosas de las que yo conocía propiamente de Dios. No me quiero adelantar, eso es en lo que quiero terminar, pero la verdad es que fue el tema que me atrajo un poquito a lo que soy ahora, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, no me quiero desviar un poquito. Por último quiero leer esta cita la que hablaba Max Planck, que dice: existe un punto donde la ciencia y por tanto todos los métodos causalistas de investigación resultan inaplicables por motivos no solamente prácticos, ¿no? O sea, no es práctico aplicar esto, o sea, no funciona el método aquí, ¿no? Sino también lógicos y seguirán resultando en lo sucesivo. Este punto es el yo individual, ¿no? Hasta digamos, la ciencia puede explicar todo hasta el punto en el que tratas de explicarte a ti mismo, ¿no? Tu esencia, lo que tú eres. Bueno, yo así lo entiendo, no sé. Entonces, cabe señalar que los autores de dichas frases, pues no, como les decía hace rato, no son realmente conocidos, son más conocidos como ateos o como agnósticos, aunque ya después, y ahorita a lo mejor me va a contradecir un poco, pero despuésito, mientras yo estaba armando el documento por el cual me estoy basando para hablar de todo esto, me llamó la atención que sí tenían, a excepción de Einstein, y creo que también era judío, ¿no? Uh-huh. Sí tenían una base, claro. Yo quiero comentarles ahorita varios ejemplos de científicos que tenían una formación cristiana, por así decirlo, ¿no? Y yo te decía, quiero hacer una advertencia en este punto, porque si bien sí es conocido, tenemos razón en decir que tenían una base cristiana, personas que hicieron pues grandes descubrimientos, que hicieron buenos desarrollos, que cambiaron grandes avances, por los cuales tuvimos grandes avances y que sí efectivamente eran cristianos. Pero hace rato estaba pensando que esto pudiera ser una falacia de autoridad. Exactamente, porque no es por el hecho de que sean cristianos que tuvieron esos resultados, por así decirlo. Sí. O sea, no es que
es que bueno, tiene más valor su argumento porque eran cristianos. No, lo que tratamos de explicar es que justamente no condicionó su fe el que hayan seguido ese método científico y llegar a un resultado que fuera real. Es lo que iba a mencionar, ¿no? Porque el argumento, o bueno, lo que entiendo yo y también es lo que yo trataba de explicar hace rato, es lo que estamos tratando de demostrar es que en realidad la ciencia, primero, no niega la existencia de Dios, ¿no? Y segundo, no te lleva necesariamente a una inferencia ateísta. Y entonces, ¿cómo lo demuestras? Pues con que hay grandes científicos y hubo grandes pensadores que tuvieron grandes hallazgos científicos que mantuvieron su fe cristiana. Ahora, claro, entiendo esta parte, ¿no? O sea, su teoría no está avalada por el hecho de ser cristianos, ni Exacto. tampoco es que necesariamente hayan sido cristianos por el descubrimiento científico que pudieron haber tenido, aunque podría serlo, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos comentar el caso de Francis Collins, el padre del genoma humano. El padre del genoma humano, que sí está este caso donde la ciencia lo lleva a la creencia de Dios como inferencia. Claro. ¿No? Pero sí entiendo esta parte, ¿no? O sea, es importante señalarla de no lo avala, sí, pero avala más bien lo que estamos buscando establecer. Esa que ciencia no está en lucha contra la fe. O sea, que al ser creyentes no es que eso es lo que le da el valor a lo que descubrieron, sino que confirma en cierta manera lo que estamos buscando establecer. Que no hay una que no es que los volvió ateos ese descubrimiento, sí, sino que podían, siendo creyentes, hacer ciencia con toda neutralidad, vamos a decir, o sinceridad, tú decías hace un momento, decir, esto es lo que descubrí, y eso, porque apunta a una verdad mayor, pues no me mueve. Y hay otro punto, ¿no? Que, perdón, se me vino ahorita a la cabeza, ¿no? Que es parecido al argumento moral que también mencioné en la parte de cuando hablábamos de filosofía y cristianismo, es que pueden descubrir hallazgos científicos porque son sin creer en Dios, pero no sin Dios, ¿no? Y esto, no sé si recuerdas, lo habíamos a lo mejor ya en algún momento platicado. O sea, ¿por qué puede darse este fenómeno de que descubramos o haya gente atea que descubra o que tenga hallazgos científicos reales? Pues porque la realidad existe, ¿no? Fue creada por Dios. Entonces, pueden alcanzar este conocimiento y no creer en Dios. Lo que nosotros también, y yo lo digo así, y es el argumento de Alvin Plantinga que me parece muy interesante, es que, claro, esto puede suceder porque Dios creó la realidad, y la realidad está al alcance de los seres humanos, ¿no? Ahora, que esa forma o ese alcance que tú tengas de la realidad te lleve a creer o no en Dios, no está necesariamente condicionado por alcanzar ese conocimiento empírico, ¿no? No sé si me haya explicado, ¿no? Sí. Entonces, sí. Ahora, te puede llevar al conocimiento de Dios, sin duda, ¿no? Como hemos platicado. Pero también en todo esto de teología natural. Tanto los que iniciaron como creyentes y terminaron como ateos, porque sí los hay, sí. Después de algún descubrimiento, tiene que ver con lo que decíamos hace un rato, que es la interpretación que se le está dando a ese descubrimiento, pero generalmente con un factor externo, que de por sí mismo no te va a llevar incluso, al ateísmo, ¿no? Sino que alguien o algo va a causarte el decir, ¿ves? Eso demuestra. Es ahí donde entran las filosofías. Ok. E igual a la inversa, que era lo que decías de la revelación. Sí. A ver, lo que estás diciendo es, si a través del método científico no puedes llegar a comprobar la existencia de Dios, del mismo modo no puedes llegar por medio del método científico a negar la existencia de Dios. Así es, sí, ¿no? Así es, definitivamente, por lo que estábamos diciendo hace un momento. Del campo, no alcanza. La delimitación. ¿Cómo? Tendrías que meter a Dios en un vaso de ensayo, sí, ¿no? Para separar sus componentes y estudiarlos. Sí. Partirías del hecho de que, para empezar, es imposible, ¿no? Es decir, no puedes con ciertas herramientas calcular un Dios. Por eso entonces la analogía, ¿no? Es querer meter el océano en un vaso de agua, ¿no? Exacto, para analizar todo el océano. Todo el océano. Eso es lo que es imposible. Hay, por eso ya decíamos, un prejuicio, una agenda, decía yo, previa, sobre la cual tú vas basando los descubrimientos que vas teniendo para llegar a la conclusión que tú quieres. Y en ese inter tal vez te lleves a algunos que iniciaron como creyentes, que llega a una conclusión que otra vez es numérica, está en papel, que te da una visión de sentir que estás entendiendo algo que sucedió, o que está pasando, que existe,
Un hecho. Y entonces llega uno que ya trae esa agenda y te dice, esto te demuestra que Dios no existe. Uh-huh. Pero obviamente no en sí el dato lo demuestra. Exactamente. Porque el dato... Hay una explicación o una... es un dato. Sí, hay una explicación de ese dato que tiene que ver con una posición filosófica. Pero que generalmente viene previa. Ajá. Sí. E igualmente pensamos cuando alguien viene de un neutralismo, que generalmente no existe, yo creo, ¿no? No existe como tal. Pero vamos a decir que alguien llega con una actitud neutral a hacer una investigación científica y le arroja datos que le hace ver que, por ejemplo, decíamos, la teoría del provenir de la nada, ¿no? Es algo que no puedes pasar por el método científico tampoco. Científicamente no es comprobable bajo el mismo, como decías, la paradoja del cientificismo, ¿no? Uh-huh. Pero igualmente eso no comprueba nada, ¿no? O sea, no puedes comprobar que sí ni que no. Uh-huh. Pero cuando hay algo que te deja ver como un destello de que no necesariamente fue así y te hace tambalearte en algo que tú pudiste haber creído y haber aseverado, en sí mismo, les digo, no es que aparezca en la impresión final del cálculo final, no aparece el nombre Jesucristo, ¿no? No está no está en el dato directo, por eso decía el dato directo. Sino que eso puede mover tu corazón a tener una disposición a escuchar algo diferente y entonces venga esta revelación. Por eso yo ponía el ejemplo de la pirámide, ¿no? De que puede venir el que te explique, ¿sabes qué? Es que bajaron los aliens y pusieron todo ahí, y tú digas, sí creo en eso. Pero también puede venir el que te diga, es que hace tiempo hubo una civilización que tenía estas características y dominaba el arte de la arquitectura en este ámbito y construyó eso, ¿no? Entonces tú tienes dos posturas, dos explicaciones, digamos, de un dato, de un hecho empírico, y digamos que ya uno puede determinar o inferir a partir de un razonamiento cuál explicación, una u otra, ¿no? Cuál explicación es la más razonable, vamos a decir. Propuestas, ¿no? Que existen. Y ahora, obviamente, eso te puede llevar a seguir haciendo indagaciones, ¿no? Que también es lo interesante, ¿no? Entonces, y tú hace ratito usabas esa expresión de la razón suficiente, ¿no? Ajá, que para muchos existe este pensamiento de decir, bueno, me explicó y como me hace cierto sentido y no hay otra cosa que me haga más sentido que eso, pues eso ha de ser la verdad. Eso ha de ser. Uh-huh. Cuando pues no necesariamente ni tienes todos los datos para poder llegar a esa conclusión, ni se puede llegar a tener todos los datos para esa conclusión. Sí. Vaya, es como lo de los 4 millones, quién sabe cuántos que tiene según esto la Tierra. La Tierra. No hay datos para poder establecer eso. Sí, no. Es también una inferencia con base en ciertas cosas, porque yo les decía, el famoso carbono 14. Es un tema, ¿Qué nos dice el carbono 14 en realidad? ¿Cómo puedes tú, bajo el mismo método científico, qué se necesitaría? Necesitarías reproducir lo que sucedió en el pasado y no puedes regresar. Pero además tendrías que pasar esos 400,000 millones para poder confirmar que así fue. Fíjate que esta idea que tú estás diciendo es interesante, ¿no? Porque es otra vez esta cuestión de fe, ¿no? Perdón, a lo mejor vamos a entrar en una ramita, ¿no? Pero lo escuché hace poco en un podcast y eran científicos, ¿no? Les paso después el dato, ¿no? Entonces, que hicieron una prueba, ¿no? De un volcán que hizo erupción que tenía un par de años. Y lo metieron a prueba, ¿no? Así como... Pero cuando ellos llegaron... los mismos datos. Ellos llegaron a como laboratorios, no sé cómo funcione, o sea, ahí sí soy completamente ignorante en este tema. E hicieron estas pruebas, pero les dijeron a los del laboratorio que era una roca de un volcán que había hecho erupción hace millones de años. Y que querían saber determinar la edad. Y lo hicieron con 3 tipos de... no sé, medición. No, y 3 como laboratorios. No sé cómo se le llame, ¿no? Diferentes. Es interesante porque los datos fueron completamente absurdos, ¿no? Porque ninguno dijo hace 2 años, ¿no? Dijeron, no, hace tantos millones, y entre ellos no se ponían de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cuál era el punto de esta persona? Decía, es que hay cuestiones que primero desconocemos porque no somos científicos, ¿no? Dice, bueno, yo sí lo soy, ¿no? Pero decía, pero la mayoría de la gente no, te llegan y te dicen, esto es así y así, y entonces ahí viene la parte de la fe, ¿no? Pero también la verdad es que
el método científico también tiene muchos problemas, ¿no? Y esto que acabas de decir, yo lo había pensado hace un tiempo, pero decía, no, es que si lo digo voy a parecer como que, ajá, y nada más está buscando cómo refutar, ¿no? Terraplanista. Ajá, sí, es terraplanista, ¿no? Y él decía, nosotros estamos asumiendo, dice, fíjate, o sea, es una cuestión, dice, la ciencia geológica es muy difícil, primero, porque estás asumiendo que hace millones y millones de años, cuando tú no estabas ahí, había ciertas condiciones en la Tierra que son las mismas que hay ahorita. Y dice, para empezar, eso no lo sabemos. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que las condiciones en las que estaba la Tierra en ese momento pueden ser muy diferentes a las de este momento, ¿no? Entonces dice, en realidad, eso cambiaría por completo todo. Porque la forma de medirlo. La forma de medirlo, porque si tú lo midieras bajo esas condiciones, te saldría otra cosa, para empezar, ¿no? Y después dice, y hay otra cuestión, dice, y la misma ciencia lo ha confirmado. Hay leyes que desconocemos que suceden pasado cierto tiempo y que a nosotros no nos da tiempo de ver, ¿no? Como entonces, lo que decías de la descomposición de... Ajá, él decía, a lo mejor, dice, pasados 1000 años sucede algo que nosotros desconocemos. Cada 1000 años pasa algo. Cada 1000 años pasa algo que nosotros no sabemos, que hay una ley que cada determinado tiempo pasa algo y que además cada 1000 años un tipo de materia o algo así se descompone de manera diferente a los primeros 200, 300 años, ¿no? Entonces, se me hace una cosa interesante, porque es verdad, nosotros estamos presuponiendo ciertas cosas que desconocemos a final de cuentas, ¿no? Y que alguna vez yo les decía en un pequeño debate de los días o... Sí, de la Tierra joven y la Tierra, ¿no? Que yo les decía, también hay una cuestión que ya creo nos la brincamos un poquito para mencionar dentro de la estructura que teníamos. Hasta dónde de repente llegamos a desconocer por apegarnos un poquito más a estas conclusiones que además terminan siendo muy polarizadas, ¿no? Muy permeadas por el pensamiento de alguien, de que no entendemos que también hay cosas que Dios pudo haber creado así desde el origen. Y que no porque cambie el color de la tierra cada ciertos metros en un cañón profundo, quiere decir que fueron miles de años los que pasaron, ¿no? Sí, es una deducción. Es una deducción que yo digo, si quisiera aferrarme a mi postura, decir, pues Dios lo creó así desde el origen, con esas diferencias de esas capas, ¿no? O qué te dice, en otro sentido, pensando en la descomposición de lo del carbono y todo ese asunto, que efectivamente esa es la medida. Pudo haber funcionado en un periodo específico de tiempo, que no quiere decir realmente nada. Y hay otra cosa que también parece una zafadota, una carta bajo la manga para ser religioso nada más, pero sí es verdad que también es verdad que Dios confunde cuando hay necedad, te dice, ¿eso quieres creer? Dale. Ahí está. Tu Dolly, ¿no? ¿Qué decías? Y que a final de cuentas, creo que por eso el punto de partida que aún nosotros hemos buscado establecer es tener una fe entendida. O sea, tampoco te estoy pidiendo, yo como pastor, como líder de una iglesia, alguien que enseño. En realidad me estoy poniendo en la misma posición, ¿no? Con la congregación, al decirles, ni siquiera me crean a mí lo que les estoy diciendo. Claro. O sea, sean responsables de lo que creen. Claro. Yo voy a buscar darles herramientas para que crean. Y tal vez van a llegar a una conclusión. Antes de empezar estábamos hablando de otro tema y yo les platicaba esta conversación que tuve con una persona que le decía, cada vez que tú escuches algo diferente a lo que yo enseño, dímelo por favor. Porque existe la posibilidad, una de dos, tal vez haya más, ¿no? Pero yo pienso en dos, que yo te refute, ¿no? Como ese espíritu apologeta que tengo, ¿no? De decir, no, es por esto y esto. En realidad ve estos otros argumentos, ¿no? O existe la posibilidad que tú me termines dejando ver algo que yo no había visto y yo estoy equivocado. Creo que esta visión es la que necesitamos tener, porque sí podemos llegar a ser muy religiosos, pero en ambos sentidos, como decíamos, ¿no? Muy religiosos, muy abiertos, muy flexibles, muy... Sí. O muy cuando cerrados, de repente, ¿no? Tú mencionabas algo que puede llegar a ser, señalé a Oli para los que no me están viendo. Tú mencionabas algo que puede llegar a ser peligrosón también, cuando es casi a calzador, sumar ciertas teorías científicas que parecen hacer sentido o que son popularmente aceptadas con la fe, como para no entrar en conflicto.
Y hay quienes lo han buscado hacer, por ejemplo, con este tema de los días en el Génesis, que buscan plantear, que creo que no es la postura de ustedes, pero que buscan plantear que sí esta evolución se da porque en realidad eran millones de años el primer día de la creación. Entonces, en esos millones de años se da la evolución que planteó Darwin, por ejemplo. Entonces, yo siento ahí sí que ya no, a mí no me cuadra querer... Se te hace como ya muy forzado, sí, ¿no? Como ya se me hace forzado, pero como para entrar en una forma más popular y decir, no, la iglesia tampoco somos tan retrógradas. O sea, como que sí entra. Sí, entiendo. Eso también me causa es un peligro, poquito, ¿no? También. Un peligro. Pero eso no quita la realidad de que hay cosas que científicamente se pueden comprobar de la Biblia. Sí. Que eso no quita que fueran milagrosas. Yo apenas hace no mucho en una reunión y también generó un poquito de polémica, conflicto, ¿no? Yo les dije, mi papá, quien yo admiro muchísimo, ¿no? Admiré muchísimo y de quien recibí muchísimo, llegó a establecer como un principio algo que yo no estoy ahora de acuerdo. Y que él decía que un milagro era todo lo que no se podía comprobar científicamente. Si algo se podía comprobar científicamente, entonces ya no era un milagro. Okay, sí, no exactamente lo dijo así como lo estoy diciendo, pero a final de cuentas esa era la visión. Sí. Y de algún modo como algo que se salía de las leyes naturales, vamos a decirlo así, ¿no? Del orden ya no es un milagro. Y yo diría, no necesariamente. Claro. Sí, no. Porque definitivamente hay cosas que son un verdadero milagro, son una maravilla. Que suceden dentro del ámbito de lo natural. Voy a poner un ejemplo. Sí. Yo creo que es un milagro maravilloso una nueva vida, una concepción. Es algo que aún que sea perfectamente explicado científicamente y que tenga toda una lógica, yo digo, o sea, ¿cómo se da eso? O sea, sí, hay un ámbito dentro de esa explicación que va más allá, como lo que acabamos de decir, ¿no? Sí, unas diapositivas antes, yo por ahí escribía, ya no, sí, me salté un poquito. Por eso me lo brinqué también. Sí, me salté eso justamente, porque, por ejemplo, hay varios ejemplos en los que parece haber un conflicto grave, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vámonos un poquito a lo que la Biblia nos platica. Como... Oye, ¿puedo agregar algo antes de que se me olvide? Que esté relacionado con lo que decía Yerli. Digo, es súper rápido, sí, pero sí. Es que esto que estábamos diciendo que parecía como argumento de fanático religioso, sí, a mí también me impresionó porque es el mismo argumento que usa, por no el principal, pero sí uno de los pensadores más importantes que usan los ateos, aunque él era agnóstico, pero lo usan los ateos en parte de su filosofía, ¿no? Y lo retoma otro filósofo que se apellida Popper, que habla sobre el problema de la inferencia de la ciencia. Y digo, nada más para resumirlo con una analogía, ¿no? Hablando de esto de que puede haber ciertas cosas que desconocemos, ¿no? Y que cambian las condiciones iniciales en las que creemos saber las cosas, ¿no? Entonces, él decía hasta no sé qué fecha se creía que todos los... Voy a poner un ejemplo, no recuerdo si eran gansos o un ejemplo así, eran de color blanco. Y había como ese absoluto de que todos eran blancos. Y se descubre hasta 200 años después de que en Australia había gansos negros. ¿A qué va el punto, no? O sea, a que de repente sí limitamos establecemos como una verdad total lo que alcanza a saber. La ciencia no tiene un carácter absoluto, ¿no? Ni universal. Ni universal. Sí creo que hay un carácter absoluto de lo creado, lo real, de lo que existe, pero creo que no nos alcanza. No. Y que interpretamos parte de eso, pero que muchas veces hay una explicación mejor, o que hay una explicación que completa eso. Por esto que yo decía, ¿no? De que a lo mejor pasados 1000 años pasaba algo que desconocemos, ¿no? Entonces él ponía este ejemplo y se me hace, por eso digo que no es un argumento de fanático religioso, ¿no? O sea, él mismo usaba esta idea y tenía este argumento, decía, es que debemos de tener cuidado en la ciencia en este sentido porque hay cosas que desconocemos todavía y que más adelante pueden, si bien a lo mejor no refutar por completo lo que creíamos, ver que hay un panorama más amplio o algo más de lo que nosotros estamos considerando, y eso ¿no? Es una conclusión solamente de observar la historia. Sí, sí. Porque durante toda la historia de la humanidad se han establecido absolutos, ya sean religiosos o científicos, o para eclesiásticos, sí, como absolutos, pero realmente basados en la dimensión de lo que alcanzaban a contemplar.
parte del cientificismo, ¿no? Es el que dice yo no creo nada que no pueda ver o comprobar, ¿no? Es lo que tú estás haciendo. Pero lo que alcanzo a ver, cuántas cosas no alcanzamos a ver, y ellos mismos se contradicen porque las creen sin verlas. Claro. A mí me llama mucho la atención el tema de los telescopios y cómo se habla de los clústeres de galaxias que están a cientos de miles de kilómetros de años luz. Y dices, no han pasado cientos de miles de años desde que empezaste a observar eso, ¿no? ¿Cómo podrías medir que son cientos de miles de años luz? Es este mismo momento de la inferencia de David Hume. Y puede ser real, ¿no? O sea, porque mediste de aquí a aquí, entonces, entonces esto lo multiplico por miles de millones y llego. Porque creo que sigue el mismo principio, hay una continuidad la velocidad que va a caminar de condiciones, es la misma, por ejemplo. Pero tú no sabes si a lo mejor a tantos años luz pasa algo. Decía mi papá bromeando, ¿no? ¿Y qué tal que fue una pelusa que se pegó del otro lado del Hubble, ¿no? Bueno, entonces, pero no lo quería agregar eso porque es parte de este tema, de estas derivaciones que hay, de estos argumentos que hay, que me parece como que es bastante interesante. Perdón que te haya interrumpido. No, está bien. No, digo, es que está interesante que podemos entender esos límites, que podemos entender esos límites, hasta dónde llega una y hasta dónde llega otra, ¿no? Hace rato yo me salté un tanto a propósito esto, lo cual yo veo ahorita pertinente poderlo comentar. Que, por ejemplo, hay unos ejemplos en donde hay un grave conflicto, ¿no? Por ejemplo, tenemos sucesos históricos bíblicos en donde, por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces no va contra el principio de la conservación de la materia, por ejemplo. Tenemos también por otro lado tenemos también la transmutación del agua en vino, que va contra todo principio de química nuclear. Y la resurrección de muertos, ¿no? Que va y contradice por completo y de lleno a la segunda ley de la termodinámica, ¿no? En la que habla y que dice que todo todo, digamos que hay un caos, ¿no? Que todo va deteriorándose, ¿no? O la misma caminata de Jesús sobre el agua, que pues, viola el principio de la gravedad. Pero creo que es interesante ver que de alguna manera no va a haber una explicación científica al respecto, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Por ahí Javi Santolaya tiene un video interesante en donde hace una hipótesis de cómo esto pudo haber pasado, ¿no? Y de hecho hay un documental ahí, digamos que medio dominguero, de que explica cómo explican, por ejemplo, las 7 plagas de Egipto a partir de unos sucesos, de sucesos físicos, geológicos incluso, que van derivando en otro y van provocando las plagas de Egipto, ¿no? Vaya. Pero creo que sí llega un límite y creo que con toda la intención Dios rompe esas mismas leyes para simplemente decirte que soy Dios. Sí, no, y además, es que te digo, hay tantas derivaciones bien padres de todo esto, ¿no? Ahora, muchas veces los sucesos realmente tienen una explicación lógica, causal. Ese es otro punto, ¿no? O sea, la tienen, ¿no? Sí. Y muchas veces nosotros lo vemos como un milagro, pero esto no quiere decir, como lo que comentamos hace rato, que un milagro no es la misma buena voluntad de Dios. Decías tú hace rato, ¿no? Sí. Para mí un milagro es un nacimiento, ¿no? Otro ejemplo, para mí un milagro, por ejemplo, es ver que a través de la medicina alguien pueda recuperar la salud, porque no es que sea un producto meramente humano, no es lo que mencionabas hace ratito de que partes con algo ya creado. Bueno, esa capacidad de nosotros de hacer ciencia nos las dio el mismo Dios. ¿No? Sí, nosotros lo vemos como, no, es que fue la penicilina la que te mejoró. Que además la descubrieron pensando particularmente la penicilina sin buscarla. Un padre, ¿no? Sí. O sea, como por un error, pensando, y tú no dirías, eso es un milagro, aunque sea científicamente medible. Claro que sí. Y que además lo ves en otro sentido. Yo estaba platicando una historia y una chica como en tono de burla a la hora de escucharme, porque se le olvidó con quién estaba hablando, ¿no? Dijo, ay, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Así como en ese tono de burlón. Y después se me quedó viendo y dijo así como que chin, tú sí eres cristiano, ¿no? Entonces, yo le dije, aunque no lo creas, sí. Porque además, curiosamente, llega ese descubrimiento en un momento que se requería. Claro. Porque terminó siendo un descubrimiento, ¿no? Más que otra cosa. Sí. Pero definitivamente no porque sea medible, entonces ya deja de serlo. No, y pensando además, en la medicina. Digo que hay como varias derivaciones, ¿no? Que vienen de acá. Ahorita recordé, hablando de los milagros, ¿no?
y hablando de la definición de milagro, ¿no? Recordé igual a David Hume, ¿no? Que es lo que les decía la otra vez, en filosofía se habla más de Dios de lo que creemos, ¿no? y los filósofos se interesan mucho en estos temas, y a pesar de que les digo, él era agnóstico, y a partir de su propuesta de milagro surgen unas definiciones interesantes, ¿no? Por esto que decías, ¿no? Y por esto que igual decía Oliker, ¿no? O sea, podemos entender el milagro sí como un rompimiento, vamos a decirle así, de las leyes naturales, porque bueno, también obviamente tiene lógica, ¿no? O sea, obviamente pues el creador puede meter mano, ¿no? Cuando quiera por su mera voluntad, pero lo que planteaban de algún modo en esta definición es que no deja de ser lógico. O sea, no rompe los principios de la lógica, sí puede romper los principios de las leyes naturales. A lo que voy que es, o sea, cuando hablamos de la realidad natural, que se considera como verdad contingente, es que, por ejemplo, yo tengo el cabello de tal color, ¿no? Por ciertas cuestiones hasta de genéticas que vienen inscritas en el ADN, por ejemplo, ¿no? La realidad es que yo podría tener el cabello de otro color, ¿no? Y eso no es ilógico, o sea, eso no es una contradicción lógica. Si yo de repente ahorita se me cambiara el cabello así como a Goku, o no sé, creo que era el que se le ponía el cabello amarillo, sí estaría rompiendo una ley natural en el sentido de que a lo mejor el código genético que tenía era de cierto tipo y me hacía tener el cabello de cierto color, pero podría ser que Dios esté haciendo un milagro en el cual yo en ese momento tuviera el cabello de otro color, ¿no? O sea, como que él puede jugar de manera lógica, ¿no? No sé si me estoy explicando, con las verdades contingentes que hay, ¿no? Con lo que él mismo creó. Y con lógica, porque de repente también tenemos este problema, ¿no? De la definición de lógica, nos referimos primero a que si él es el creador, tiene el poder suficiente para y eso es muy lógico. Para modificar su creación. Para modificar su creación. Pero además, cuando hablamos, por ejemplo, del círculo cuadrado, ¿no? Cuando hablamos de cosas ilógicas, son cosas que no tienen sentido, son absurdos, ¿no? Caminar en el agua podría ser, o sea, no es algo ilógico, o sea, es algo que rompe una ley natural. Sí. Pero no es algo ilógico en el sentido de que si el agua tuviera a lo mejor otras propiedades en sí mismo, ¿no? Químicas, en algún momento, alguien podría pasar por ahí, sí, ¿no? Y en ese momento Dios podría cambiar las propiedades físicas del agua. Y parte de la lógica, en ese sentido, es el propósito. Exacto. Porque en ese sentido es otra cosa que podemos... Y yo te podría decir... Que rompe también las formas cientificistas de la falta de propósito. Y yo te podría decir, en ese momento... sí habría una explicación científica. No la usual, o sea, no sé si me explico. No la usual, no la universal, la que tenemos. En ese momento a lo mejor sería una otra explicación científica, porque en ese momento el agua tomó otras propiedades químicas. No es la que ha tenido siempre. Su densidad y pudo, ¿no? Y pudo cambiar. No sé si me explico. Entonces, sí estoy de acuerdo en eso, inclusive de que hasta el milagro puede tener una explicación científica en ese momento, porque es un momento particular donde Dios está jugando, bueno, jugando es una forma de decirlo, ¿no? Creo que me entienden, ¿no? No es que esté jugando, ¿no? Dios está manipulando, ¿no? Dios está con un propósito, ¿no? Jugando suena como que nada más lo está. Con un propósito, lo mismo que él creó, ¿no? Pero eso tendría sentido, ¿no? O sea, si pudiéramos en ese momento analizar lo que sucedía en el agua, posiblemente podríamos encontrar... Y darle una explicación a lo que pasó, ¿no? Es el clásico ejemplo que yo he puesto del programador que programó un videojuego. Claro. Pero él mismo tiene sus propios códigos para puede meter brincarse un hack para un propósito también, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque lo lógico es que él es el diseñador y él tiene la capacidad y creó esa capacidad de hacer esas modificaciones. Y eso no es ilógico. Y no es ilógico. Exacto, es lógico. Y tiene sentido en el propósito, además del Dios en el que creemos. Esa es la parte que me emociona un poco y con la que quisiera yo terminar, ¿no? Porque... ahorita comentaste, me sentí un poquito, no me di por eludido cuando deciste cuando decías del querer de una manera forzada unir ambas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hay algunas cosas que no las veo forzadas y veo que hablan y que complementan y que explican la una con la otra, ¿no? Aún así no me atrevo yo a